Muy buenas, doctor. Mi nombre es Patricio Zambrano y yo voy a hablar de la placenta. ¿Qué es la placenta? Este es un órgano transitorio, es decir, que luego va a desaparecer. Se conforma de único placentario, de membranas extraplacentarias y un cordón umbilical que está conformado por tres vasos. Este es un órgano muy importante en el embarazo, pues suministra los nutrientes y el oxígeno al bebé. Este empieza a formarse en el mismo momento en el que el óvulo es fecundado. En los primeros días, el blastocito está envuelto por una capa llamada trofoblasto, que luego se va a convertir en la placenta entre la semana cuarta y la decimosexta del embarazo. En torno al tercer mes, esta ya empieza a estar bien delimitada, pero aún no empieza el intercambio con el feto, sino hasta el principio del cuarto mes. Esta posee dos superficies, una materna y otra fetal, como podemos ver aquí en la imagen derecha. Luego vamos a pasar a las funciones. Este cumple varias funciones. Una de las principales son que tiene una función de filtro, ya que permite el paso de algunas moléculas e impide el de otras. Este sirve de vehículo para el transporte de los nutrientes que necesita el feto para desarrollarse, y este es totalmente vital para la función respiratoria, pues permite la llegada de oxígeno al feto y también la eliminación del dióxido de carbono del feto. La placenta se encarga de echar fuera del útero los desperdicios del bebé a través del torrente sanguíneo de la madre, que los filtra y los expulsa a través de la orina. Así la placenta se mantiene limpia, claramente. Algunos microorganismos y sustancias también, como ciertos medicamentos, no son capaces de traspasar la barrera de la placenta, así protegiendo al feto de microorganismos que pueden hacerle daño, pero aún así hay que recalcar que hay otras sustancias que sí pueden llegar, y por eso es recomendable no tomar muchos medicamentos, pues podrían afectar al feto. Buenos días, mi nombre es Pablo Bermeo y el día de hoy vamos a hablar sobre los mecanismos placentarios. Bueno, primero tenemos que un mecanismo endocrino, la placenta va a producir hormonas proteicas y esteroides. La primera hormona proteica producida por esta de aquí va a ser la HCG, que va a ser responsable del mantenimiento del cuerpo lúteo y la producción de estrógeno y progesteronas por parte del mismo. Como podemos ver aquí, la producción de HCG va a alcanzar su concentración máxima cerca de la octava semana de gestación y después va a disminuir de forma gradual hacia el final del primer trimestre. La placenta va a producir lo que es una cantidad suficiente de progesterona y estrógenos como para que se pueda matar el embarazo, lo que podemos evidenciar en este gráfico. La secreción de hormona de crecimiento también va a ser por parte de la placenta y se va a ver estimulada por las concentraciones bajas de glucosa en la sangre materna. Después del aumento de los niveles hormonales, esto va a estimular lo que es la glucogénesis en el hígado de la madre y en otros órganos, incrementando así lo que es la aportación de glucosa disponible para el feto. En ciertos aspectos, la placenta lo que va a hacer es duplicar el sistema de control a múltiples niveles que va a regular lo que es la producción hormonal por parte del cuerpo después del nacimiento. También es importante mencionar que, bueno, además de hormonas, la placenta va a elaborar una gran variedad de otras proteínas que han sido identificadas sobre todo por medios inmunológicos. Luego tenemos lo que es un transporte de sustancias feto-placenta. La mayor parte de las sustancias que pasan de la madre al feto son oxígeno y nutrientes, ¿no? Tenemos que la placenta va a representar el mecanismo para la eliminación final del dióxido de carbono y otros materiales de desechos fetales hacia la circulación materna. En algunas circunstancias también es posible transferir a través de la placenta otras sustancias, en algunas de ellas pueden ser dañinas, por eso es que no se recomienda ingerir sustancias psicotróficas o alcohol. Casi todos los materiales son transportados a través de la membrana placentaria por alguno de los cuatro principales mecanismos de transporte. Puede ser, por ejemplo, un transporte pasivo mediante difusión simple, que el cual suele ser característico porque las sustancias se van a desplazar desde áreas en que su concentración es alta hasta áreas en las que es más baja. También hasta llegar a un equilibrio. Luego tenemos lo que puede ser una difusión facilitada. En el transporte va a tener lugar a través de gradientes eléctricos. Esa de aquí va a requerir un elemento transportador, pero no es necesaria energía. También tenemos uno que es bastante común, que es el transporte activo, que va a consistir en el paso de iones o moléculas a través de la membrana celular de la placenta. También tenemos la pinocitosis, que va a ser una forma de endocitosis en la que el mater fagocitado es una pequeña cantidad de líquido extracelular. Este método de transporte suele reservar para las moléculas de gran tamaño y algunas proteínas son transportadas muy lentamente mediante pinocitosis a través de la placenta. Muchas gracias. Soy Andrea Jiménez y mi tema es el control de las funciones de la placenta. La placenta es un órgano que lleva a cabo diversas funciones de transporte y metabolismo. También actúa como una estructura de protección, además de cumplir funciones endocrinas, siendo la mayor proveedora de oxígeno, agua, carbohidratos, aminoácidos, lípidos, vitaminas, minerales y nutrientes necesarios para que el feto se desarrolle de una manera adecuada. Como primera función, encontramos el metabolismo placentario. La placenta, en especial durante las primeras fases del proceso de gestación,
cumple el rol de sintetizar glucógeno, colesterol y ácidos grasos, los cuales son una fuente principal de nutrientes y energías para el embrión y el feto. Las actividades metabólicas que lleva a cabo la placenta se encuentran muy relacionadas a las funciones de transporte y secreción endocrina. La placenta también actúa como un transporte, el cual se da en ambas direcciones. Esto quiere decir que existe una comunicación entre la sangre materna y fetal que se facilita gracias a la gran magnitud de la superficie de la membrana placentaria. El transporte que utiliza la placenta para su correcto funcionamiento son los mecanismos que caracterizan el transporte de las membranas celulares, siendo estos la difusión simple, que este tipo de transporte se da en función del tamaño molecular y de la hidrosolubilidad, y es utilizado por gases, aguas, entre otras sustancias. Encontramos también la difusión facilitada, y este es usado por la glucosa y el lactato, y por células que retienen la capacidad de atravesar la placenta mediante su propia acción. Un ejemplo son los leucocitos maternos. También encontramos el transporte activo. Este tipo de transporte se recurre de un gasto energético, ya que se realiza en contra del gradiente de concentración. Se encuentra mediada por proteínas transportadoras mediante transporte activo y pasan algunos cationes, vitaminas hidrosolubles y aminoácidos. Y por último encontramos la pinocitosis, que se describe como la absorción de vacuolas microscópicas que provienen del plasma materno del espacio intervelloso por las células de la membrana placentaria. Entre las sustancias transportadas encontramos que se transporta de glucosa, que es la principal fuente de energía para el feto, y el embrión encontramos los lípidos, aminoácidos, ácidos grasos, hormonas y por último los anticuerpos y proteínas maternas. Y esto se debe a que el feto, debido a su poca capacidad para desarrollar su sistema inmunitario, necesita anticuerpos por medio de la sangre materna. También la placenta cumple una función endocrina. Esto es muy importante para el inicio y el mantenimiento de la gestación, además del correcto crecimiento y desarrollo fetal hasta el momento del alumbramiento y comienzo del puerperio, culminando con la lactancia. La placenta forma de diferentes hormonas que mantienen una estrecha similitud con las hormonas hipofisiarias y también desarrolla hormonas muy similares a las hipotalámicas. Además produce las hormonas esteroides 17-beta-estradiol, estriol y progesterona. Gracias. Hola, yo soy Nicolás Aguirre y voy a continuar con el tema hablando sobre lo que son alteraciones de la placenta. Primero vamos a hablar sobre lo que es la placenta previa. Esto es cuando la placenta se encuentra insertada en la parte inferior del útero. Puede tener patologías leves o graves. Esta puede ser de inserción baja, si es que no cubre, o lateral, si es que no cubre casi nada del orificio. Puede ser marginal, si cubre cierta parte, previa, parcial o total, si cubre casi todo o todo el orificio. Esta puede provocar un síndrome hemorrágico, usualmente en el último trimestre del embarazo, y es consecuencia de una anomalía de la anidación o sea, una anidación ectópica. Luego tenemos el desprendimiento prematuro. Este es un accidente de curso agudo de la gestación, y también se suele presentar en el último trimestre del embarazo. Puede tener síntomas leves, como la formación de un simple quiste o coágulo que se detecta luego del parto, o muy dañinas como la aparición de cuadros importantes hemorrágicos con la posibilidad de importantes complicaciones extragenitales. Luego tenemos lo que es el angioma corial. Este se debe al efecto de alteraciones vasculares producidas en el transcurso del desarrollo embrionario. Aquí se forma una auténtica tumoración placentaria que puede variar desde el tamaño de una nuez hasta el tamaño de un huevo. En algunas ocasiones este proceso puede extenderse por toda la placenta, llamándose ahí coriangiosis placentaria. Este tumor aparece constituido por un buen número de deformaciones capilares que tienen trayectorias conjuntivas y suele detectarse por ecografía teniendo una evolución silenciosa. Seguimos con los infartos de placenta. Estos pueden dividirse tanto en blancos como rojos. Los blancos no tienen efectos clínicos ni mayor importancia. En cambio, los rojos son nódulos hemorrágicos. Estos generalmente se presentan en la superficie materna y tienen usualmente una zona central con hematíes rodeada por una capa de fibrina y vellosidades apretujadas periféricamente. También se pueden encontrar pequeños quistes en la placenta que probablemente no van a tener daño. No tiene casi efectos clínicos. Luego tenemos lo que es la placentitis. Esta se puede dar por una inflamación aguda de la adhesiva o también se puede condicionar una coriomniotitis que incluso puede llegar a formar abscesos. Se puede presentar un edema en la placenta, que algunas veces es parte de una afectación materna generalizada como cardiopatías o nefritis. Y esto, luego continuamos con lo que es la placenta marginata.
Esta de aquí es cuando se presenta un anillo de fibrina más o menos alejado del borde de la cara fetal. Y aquí podemos presenciar que la cara materna de la placenta es de mayor tamaño que la cara fetal. Los vasos no discurren hasta el extremo de la placenta, sino que terminan en este anillo que acabo de mencionar. También podemos encontrar la placenta fungiforme, que es una extraña variedad de esta cuando está invertida, que se produce en casos de embarazo angular o embarazo ectópico intersticial con evolución posterior hacia el útero. Luego, continuando, tenemos ciertas anomalías en el tamaño. Estas placentas pueden llegar a tener tamaños bastante considerables o tamaños muy pequeños. Podemos tener la placenta fenestrada, que es si la atrofia se da o el defecto se da en el tejido que se encuentra ubicado en el centro de la placenta, que también puede ser pequeñas, que es cuando existe un crecimiento intrauterino retardado de tipo simétrico. Finalmente, tenemos anomalías en la forma de la placenta, que se pueden dar por condicionamientos surgidos al momento de la anidación. Podemos encontrar la placenta en herradura, ovalada, bilobulada o bipartita, que es cuando hay dos pequeñas placentas unidas por un puente de membrana que está recorrido por varios vasos. Podemos tener la placenta en raqueta, que es cuando el cordón sale de uno de los bordes, y la más importante es la placenta subcenturiata, que este es cuando los denominados cotiledones aberrantes o accesorios se ubican en una instancia variable de la masa principal placentaria. Estos, como están heridos con mayor fuerza adhesiva, es cuando se corre el riesgo de que queden adheridos después de la expulsión de la placenta, causando graves cuadros hemorrágicos. Incidencia mundial de las alteraciones de la placenta. La placenta en raqueta es una variación que ocurre en el 7% de los casos y se describe como un hallazgo clínico posterior al alumbramiento. Con respecto a la placenta subcensuriata, tiene una incidencia relativamente baja que apenas sobrepasa el 1% a nivel mundial. Esta incidencia aumenta con el antecedente de infección pélvica, infertilidad, embarazo gemelar y preeclampsia. La inserción velamentosa del cordón umbilical es una anomalía presente en el 1% de los fetos únicos. Sin embargo, es un trastorno presente hasta el 15% de gemelos monocoriónicos y común en trillizos. La placenta bipartita es una alteración rara. Su incidencia oscila entre el 4 a 7% a nivel mundial. Con respecto a la incidencia de la placenta previa, es de un 17,6%. De acretismo placentario, un 21,1%. Y en abruptio placentae se encontró un 12,3% de incidencia a nivel mundial. Estadísticas en el Ecuador. El Ecuador ocupa el cuarto lugar entre los países de América con mayor índice de mortalidad materna, según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, INEC. En el 2018, el 38% de las muertes se relaciona con causas obstétricas directas, de las cuales el 20% se da por hemorragias y el 7% por complicaciones posparto. Hemos llegado a la conclusión de que, sin duda, la placenta es uno de los órganos más importantes durante el embarazo. No solo representa la única manera en la que el feto es nutrido y alimentado, sino que también cumple diversas funciones, entre las que se destacan su función de protección inmunológica, de acción endócrina, entre otros. Es el resultado de una gran serie de mecanismos que trabajan entre sí para llevar a cabo todas sus acciones hasta el momento del parto. Pero debemos mencionar que, a pesar de su alta funcionalidad, no es un órgano exento de manifestar complicaciones que pueden poner en riesgo la vida de la madre y la vida del feto. Por esta razón, se debe llevar a cabo un control constante supervisado por parte de un profesional durante todo el proceso de gestación. Así se podrá evitar cualquier complicación. Las alteraciones placentarias son frecuentes y no todas sus variantes representan un riesgo para la madre o el feto.